ya sí, vamos a empezar. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar esta tarde con un momentillo de oración y pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir este momento pues como un momento de Dios en nuestra vida, porque acercarse a la vida de un santo es acercarse a la vida, a una vida tocada por el Espíritu, ¿no? Y de alguna manera el Espíritu Santo también quiere tocar nuestros corazones, pues a través de las obras que hace en su persona, ¿no? En las personas a las que él elige, ¿no? San Vicente de Paúl está lejano en el tiempo, pero muy cerca de nosotros en cuanto que amó y luchó por lo que nosotros queremos amar y queremos luchar, ¿no? Decir también, pues que, bueno, vamos a empezar con una oración, ¿vale? Yo quisiera, en primer lugar, que esta oración sirviera para que diéramos gracias por estar aquí. Nos hemos reunido en el nombre del Señor, por tanto, Él está en medio de nosotros. Y que sepamos que cada uno de los que estamos aquí, pues somos también una prueba evidente de que Cristo ha resucitado y está vivo y está entre nosotros. Cada uno somos un regalo de Dios para los demás y eso es lo que el Señor quiere que seamos. Y también un regalo de Dios para todos nosotros es la persona de don Jesús Hurtado, ¿segundo apellido? Salazar. Yo le decía que, ¿qué digo de él? Digo, yo puedo decir lo que yo conozco y ya si acaso él que dé alguna clave más de su vida. Yo lo conozco desde que llegó a Güejar Sierra, y entonces se incorporó, está en la diócesis de Granada, es párroco de Güejar Sierra, de Quéntar, de Dúdar, ¿de qué más? Y del Tocón de Quéntar. Y Tocón de Quéntar, que nunca he estado yo ahí, que dicen que eso es casi como el fin del mundo, pero muy cerca, pero muy lejos, ¿no?, de todo. Bien, y bueno, pues él está colaborando con Cáritas en el departamento de formación. Ahí estamos intentando recorrer un camino pues porque la formación la consideramos necesaria pues para responder adecuadamente a esa llamada que Cristo nos hace a servir a servir a los pobres, ¿no?, a estar cerca de los que sufren y para hacerlo de una manera pues lo más adecuada posible, ¿no?, lo más lúcida posible. Y yo pues le agradezco su colaboración, su presencia y su disponibilidad para hablarnos hoy también de la figura de San Vicente, al que él conoce creo que bastante bien, porque eso, su vocación creo que está muy unida también a San Vicente. Yo os invito, si queréis, que le demos un aplauso y que... Bueno, él me ha pedido que diga algo de mí porque no conoce más que lo que conoce. Bueno, yo era padre Paúl, aunque ahora soy un sacerdote de la diócesis. Y por eso pues, conozco bien a San Vicente y tengo su misma espiritualidad. ¿Qué de decir? A veces decís cosas así de títulos y cosas de esas. Bueno, pues si hay que decir eso, pues sí que estoy licenciado en filosofía, licenciado en sociología y licenciado también en teología bíblica por la Universidad de Comillas, la sociología por la Universidad de Madrid, pero yo me he dedicado sobre todo a la pastoral en las parroquias y desde ahí he tenido mucho contacto con Cáritas, ya desde el inicio de mi sacerdocio, que lo inicié aquí en Granada, precisamente, en Regina Mundi. Pues ahí me ordenaron de sacerdote, no me ordené yo. Y he recorrido, aparte de haber sido profesor, que fui profesor de sociología y filosofía en la Escuela de Magisterio de aquí, de Granada. Fue un año nada más, porque enseguida me destinaron. Y he recorrido pues diversas parroquias, Melilla, Andújar, en Almería, en el Puche. No sé si conocéis el Puche, es uno de los barrios más empobrecidos de Almería.
Pues todo eso me ha puesto en contacto muy, muy directo con la dimensión de la caridad, aparte de la espiritualidad vicenciana que encierra ese mismo carisma, ¿no? Ya en Melilla, pues allí organizamos Cáritas y fue muy estimulante todo aquello. Y quizá la mayor reflexión así de Cáritas la he hecho en Andújar, donde allí sí que fructificamos en muchas cosas, desde la organización de la caridad en la parroquia, no solo la acogida, no solo los acompañamientos, sino las visitas a ancianos, colonias con niños desfavorecidos, pero sobre todo un centro de acogida para transeúntes, de acogida y de inserción, ahí en Andújar. Y desde ahí pues participé mucho por una parte en la reflexión que se hacía desde la Cáritas diocesana de Jaén y también en la reflexión sobre todo de los transeúntes a nivel nacional, con Esperanza Linares, no sé si habréis oído hablar de ella. Bueno, en fin, que por ahí han andado mis caminos y siempre me he tenido yo pues muy, muy atrapado por este carisma de la caridad. Bueno, pues yo creo que basta con eso, ¿no? Sí. Bueno, es que cuando estaba en Melilla, sí, cuando estaba en Melilla, pues siempre atendía asiduamente, ¿verdad?, pues los pueblos donde estaban las hijas de la caridad, entre ellos Dardrius, hemos estado hablando de ello y demás. Bueno, yo creo que ya basta, ¿no?, que con eso es suficiente. Lo importante es lo que nos ha traído aquí, que es esto que desde el Departamento de Formación este año en Cáritas Diocesana hemos programado, ¿verdad?, que es pues hablar de cómo la caridad es un medio esencial, alguno ya decía el único, para lograr la santidad, que es la vocación a la que estamos llamados todos, ¿verdad? Bueno, pues desde ahí yo creo que dejarnos estimular por la figura de San Vicente de Paúl, no sé si todos lo saben, pero es el patrono de la caridad en la Iglesia. Y por eso, pues es muy pertinente que desde Cáritas pues escuchemos algo de lo que él vivió para dejarnos estimular por él, ¿verdad? Porque acercarnos a la figura de Vicente de Paúl es atrevernos, fijaros, a subir al monte como Abraham, al monte Moria, o como Moisés también a la zarza, o como Elías, o como Jesús, al monte de su encuentro con Jesucristo. Y ese monte no es otro que el monte de los pobres. Subir con él es arriesgarnos a ser atraídos por la llama de fuego que prendió en él el Espíritu Santo. Pero hemos de ser conscientes de lo que nos dice Henry Nouwen. Los verdaderos santos, como os pongo aquí, ¿verdad?, de la historia no piden imitación. Su camino es único e irrepetible. Pero ellos invitan a entrar en su vida y ofrecen ayudas para vivir auténticamente nuestra vida como ellos vivieron la suya. Entonces, narrar la vida de San Vicente de Paúl es posibilitar que se convierta en un icono donde poder reflejar pues nuestra propia vida. Al entrar en contacto con él podemos interactuar de modo que nos sintamos provocados a infinidad de reacciones. Nos ofrece él siempre la posibilidad de reconocernos en él. Y por eso, como os digo aquí en el PowerPoint, se trata de sintonizar con sus limitaciones y fragilidades, caer en la cuenta de que sus circunstancias no fueron tan distintas de las nuestras, experimentar una fuerte coincidencia con los deseos que le movían, aprender de sus caminos y de sus estrategias, que tiene y muchas San Vicente de Paúl, estrategias, aprender de ellas la sabiduría para afrontar la crisis y resolver los conflictos.
Reconocer también en sus trayectorias, en lo que él ha venido configurando, realizando, pues las contradicciones en que también nosotros nos movemos, y contemplar con asombro su valor, su audacia y el riesgo de sus opciones, dejándonos atraer por ellos y aumentando la confianza en el Espíritu, que lo mismo que a ellos pueden transformar nuestras vidas. Y si esto es así, pues ya hubiéramos tenido bastante, como dicen los hebreos. Si de verdad esta charla nos ayuda a ello, pues yo me doy por satisfecho. Ojalá que este momento de reflexión pues nos posibilite bañarnos en el fuego ardiente del Espíritu que hizo fecundo y creativo a San Vicente. Él puede ser una fuente de inspiración para todos los que trabajamos en la Iglesia, haciendo posible que el rostro y el corazón misericordioso de Dios derrame su amor sobre los pobres, de modo que podamos mantenernos fecundos y creativos. Pues bien, para comenzar a hablar de San Vicente, lo primero que hemos de ser conscientes es de que la vida de Vicente de Paúl hunde sus raíces en la experiencia de Dios. Y sin tener en cuenta esa experiencia no tenemos nada. De modo que lo que fue, todo lo que dijo y todo lo que hizo, no es sino la plasmación de su experiencia de Dios vivida. Esa experiencia es la que llenó de dinamismo y de fecundidad su vida. Pues bien, tenemos que partir del principio, porque en todo santo hay una conversión, como en todo cristiano. Como todo cristiano. Por eso tenemos que empezar desde el principio, desde las primeras experiencias de Dios que Vicente de Paúl tiene. Fijaros, la misión espiritual de San Vicente de Paúl ha consistido en ser una mediación para acercar más a Dios y a Cristo a hombres y mujeres, transformándolos en nombre de ese Dios y de ese Cristo en defensores de la causa de los pobres. Es decir, que esa experiencia de Dios ha quedado plasmada en una vocación. Y la tarea que nos ha confiado Dios, dirá Vicente de Paúl, será saber saber a los hombres que Dios les ama. ¿Y cuál ha sido la experiencia de Dios que ha tenido Vicente de Paúl? ¿Cuál es la fuente de su actuar, aquello que configuró su vida? Pues la experiencia de Dios queda reflejada siempre en las imágenes que tenemos de Dios, que se manifiestan a su vez en nuestra forma de actuar, de vivir, de comprender la vida. Dime, podríamos decir, dime cómo actúas y te diré qué imagen de Dios tienes. El camino de esa experiencia en Vicente de Paúl es largo y se fue clarificando muy poco a poco, no sin noches oscuras y sin diversos momentos de conversión. Fijaros, en lo que yo os vaya diciendo, creo que podéis ir viendo una persona normal y corriente, con lo cual se nos presenta lo que es de verdad un santo. No a través de efluvios grandes, ni experiencias fuertes, ni la normalidad de la vida. Y yo creo que por eso San Vicente de Paúl es de un modo especial profundamente atrayente y atractivo. El camino de esa experiencia en Vicente de Paúl, ya digo que es largo y se fue clarificando poquito a poco. Vicente de Paúl es un campesino, hijo de Juan de Paúl y Beltrana de Moras, hijo de esos campesinos normales, sencillos, que educan en la fe a sus hijos y hasta buscan que su hijo, a quien ven inteligente, sea sacerdote como un modo de promoción social. Como muchos sacerdotes, quizá en un principio hemos nacido, y pienso en mí mismo.
Mi padre, que no sabía leer hasta los 18 años, sí que intuyó que era muy importante que sus hijos estudiasen. Y en aquel entonces, mi padre, que era un simple obrero, pues no tenía medios. Y los seminarios en España fueron un medio de promoción impresionante en toda España, que casi nadie lo ha señalado, pero que es verdad. No solo los que continuamos siendo sacerdotes, sino para tantísimos que yo conocí en lo que llamamos la apostólica y que, bueno, San Vicente de Paúl, pues también sus padres le mandan a estudiar y a los 15 años va a Dax, la capital de la provincia, al colegio de los capuchinos. Para contribuir a pagar los gastos de sus estudios, lo que hace es pues dedicarse a dar clases a los hijos del juez de su pueblo, que es Puy. Bueno, en realidad él nace, como os pongo ahí, en la granja de los Ranquines, y esa fotografía que tenéis ahí es lo que se llama el Versó, que es el lugar donde se supone, aunque estas cosas nunca son muy claras del todo, que nació Vicente de Paúl en esa especie de, aquí diríamos, de cortijo, en un cortijo, diríamos en Andalucía, para entendernos mejor dónde nació Vicente de Paúl. Bueno, pues eso, hijo de campesinos que va a estudiar a Dax, y luego va a estudiar a la Universidad de Toulouse. Y a los 20 años, cosa muy rara en aquel entonces, por no decir cosa contra lo que el Concilio de Trento, que acababa de celebrarse hace poco, pues había prohibido. Pero él, a los 20 años, en un obispo medio ciegato, pues consiguió que le ordenasen sacerdote. Así nos lo dice básicamente la historia. En ese sentido, después de decir esto, podríamos preguntarnos, ¿es una vocación sentida, sinceramente, por Vicente de Paúl? Uno duda mucho de ello. Él mismo nos dice más tarde, ante la pretendida vocación de un sobrino suyo, dice, en cuanto a mí, si hubiera sabido lo que era el sacerdocio cuando tuve la temeridad de entrar en este estado como lo supe más tarde, hubiera preferido quedarme a labrar la tierra antes de comprometerme en un estado tan tremendo. Y aún más explícito es lo que dice a un abogado que pretendía disuadirle, San Vicente, de que aspirase a ser sacerdote. Va y le dice esto. La experiencia, es decir, que habla de sí mismo, me obliga a advertir a los que me piden consejo para recibir el sacerdocio que no se comprometan a ello, si no tienen una verdadera vocación de Dios, una intención pura de honrar a nuestro Señor por la práctica de sus virtudes y las demás señales seguras de que su divina voluntad les ha llamado a ello. Y está tan metido en mí este sentimiento que si no fuera sacerdote, no lo sería jamás. Bueno, el Dios que experimenta Vicente de Paúl en su infancia es el Dios que podríamos llamar de la religiosidad natural. Ese Dios que si le preguntas a una persona que qué cara tiene, te dice que no tiene cara. Y si le preguntas y le dices a que tiene un brazo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, que puede hacer lo que quiere, dice, efectivamente. Pues ese es el Dios en el que en un principio podríamos decir tiene la imagen Vicente de Paúl, diríamos. Es el Dios que hace florecer la naturaleza, que manda la lluvia y hace madurar los frutos a su tiempo, dueño y señor de todo lo que acontece en el mundo. Él puede dar la fortuna a quien se la pida y al quien trate de buscarla. Un Dios, por lo tanto, que uno puede poner a su servicio. Esa es la experiencia de Dios que guía la vida de Vicente de Paúl, como la de cualquier campesino de su época. No es nada raro. Un campesino que a la vez trata de promocionarse. Se ha ordenado sacerdote sin una verdadera vocación de Dios, diríamos. Quiero decir que lo ha hecho por temeridad,
que lo ha hecho no ha estado descentrado ni alterado por el Señor, sino aquel que, si quiere, el Señor es aquel que, si quiere, puede proporcionarle un honesto retiro, que es a lo que aspira nuestro hermano San Vicente. En realidad es alguien que a través del sacerdocio pretende medrar en la vida, hacer carrera, como solemos decir nosotros. A sus 20 años, su sacerdocio no es una vida, sino un medio de vida. Y lo cual, aunque yo diga estas cosas de mi santo preferido, no es incompatible con una cierta honradez natural en él y con una fe superficial, aunque sincera. No sé si... Vale. Así es como vive San Vicente de Paúl, yendo de una ciudad a otra, de Burdeos, Toulouse, Marsella, Aviñón, Roma, París, a ver si logra aquello que pretende. Y trata de conseguir pues sus proyectos sin preocuparse si son los proyectos de Dios. A lo largo de esta etapa de su vida trata de realizarlos yendo de fracaso en fracaso, hasta que muy poco a poco irá teniendo una experiencia nueva de Dios que le haga descubrir su propia vocación. Bueno, fijaros que para que se vaya dando en él esta experiencia nueva, esto que llamamos la conversión, pues podríamos decir que se da en él en París. Él va a París por primera vez en 1608. Vicente de Paúl tiene la posibilidad allí de relacionarse con hombres espirituales de su época, como Pedro Berulle, como San Francisco de Sales, como el capuchino Benito de Canfiel, como el jesuita Andrés Dival. Todos ellos forman parte de los círculos que entonces pretendían renovar a la Iglesia y poner en práctica lo que el Concilio de Trento había decidido. O sea, son, diríamos, son el dinamismo de la Iglesia de aquel entonces. Y entonces San Vicente en París tiene la oportunidad de relacionarse con ellos. Hombres espirituales que fueron los primeros que reorientaron la vida de Vicente de Paúl. Ellos le indican, es muy importante esto, ellos le indican el camino de la razón y de la contemplación para encontrarse con Dios. Él buscará otro camino, que es el suyo propio. Vicente de Paúl volverá una y otra vez, en el largo recorrido de su vida, a unos acontecimientos claves, aunque a la vez son acontecimientos cotidianos, normalitos, de lo más normal que uno se puede encontrar en la vida. Cualquier cura. Pero serán aquellas experiencias que han dado un vuelco a su vida, que le han ayudado a descubrir el rostro nuevo, el rostro del Evangelio que nos revela Jesucristo. Y él, a lo largo de su vida, irá pues remitiéndonos a experiencias claves, en donde encontrará perfilada la experiencia de ese Dios, la inspiración originaria de su vocación y de su misión. Son los lugares donde Dios se le han hecho presente y le ha manifestado su rostro, como a Elías. Como a Elías, Vicente de Paúl necesitó caminar hasta el monte Horeb, él hasta el monte de los pobres. Ese será el monte de su experiencia novedosa y sorpresiva de Dios. Os digo la verdad que no es fácil saber cuándo sucede eso exactamente. En el largo y conflictivo recorrido de su caminar hacia el mundo de los pobres, Vicente de Paúl atraviesa diversas etapas. Antes de descubrir a los pobres, él pensaba que la pobreza era pues el resultado de no saberse defender en la vida. No le interesan los pobres. Para lograr subir a ese monte de los pobres podemos indicar diversos peldaños.
como lo que pongo ahí, diversos acontecimientos de su vida y diversas experiencias pastorales. Una primera experiencia es la que vive en París. En 1608, como os pongo ahí, es cuando él ya entra en París buscando fortuna, que era lo suyo, era lo que a él le motivaba todo, ¿no? Pero en 1609 vive una experiencia que él es una experiencia tonta, bueno, tonta, muy fuerte, pero sencilla, que le puede pasar a cualquiera. Y es que uno con quien compartía habitación, ¿verdad?, un abogado, pues resulta que le acusa de haberle robado 400 escudos. Y eso en aquel entonces hasta se publicaba en los púlpitos de las iglesias, sabiendo San Vicente que era falso. Él lo vivió, ¿verdad?, con una actitud impresionante. Vicente lo vive con una paciencia, con un silencio que le lleva a descubrir la diferencia entre lo que es la realidad y lo que es la apariencia. Y experimenta sobre todo el sufrimiento de tantos que no tienen oportunidades ni para defenderse ni para vivir. Es una experiencia así que él la remacha, como de esas cosas que han marcado su vida. Otra experiencia, otro acontecimiento, si queréis, es que en el 1610, ya estando en París, pues lo primero que consigue es algo que empieza a fructificarle en su experiencia de conseguir un retiro honroso. Ya logra ser capellán limosnero de la reina o de la exreina Margarita de Valois, ¿no? Entonces, ahí, realizando esa tarea, descubre dos mundos. Por una parte, un mundo superficial, un mundo lleno de vaciedad, de vanidad, de ostentación, y por otra parte, un mundo lleno de sufrimiento. Entonces, eso es otra de las cosas que le van a marcar a Vicente de Paúl. Como os he dicho antes, los hombres espirituales de su época, algunos ya os he indicado, van a marcar un sello muy importante en su vida. El primero, y quizá el principal, es Pedro Berulle. Os he dicho que pertenecía a esos círculos, esas corrientes reformadoras espirituales de la Iglesia. El contacto con él fue el principio que reorientó su vida, sacándole del camino que llevaba. En lugar de concebir el sacerdocio como una carrera, le infunde la mística de concebir el sacerdocio como un ideal de santidad cristiana. Berulle fue el primero, pero, como os he dicho, otros, Benito de Canfiel o Andrés Dival, que pertenecían a esos círculos, tuvieron una gran influencia también en él. Esta influencia le va llevando a centrarse en el cumplimiento de la voluntad de Dios y, por lo tanto, a reemprender el camino, a plantearse si Dios quiere que él sea sacerdote y, por lo tanto, qué es lo que quiere Dios de él a lo largo de toda su vida. Cada uno encuentra esa voluntad de Dios de diversos modos. El propio Vicente irá encontrando su propia concepción y su experiencia. Pedro Berulle le ayudará a centrarse en Dios y en Cristo, en su encarnación y en su humanidad. Cristo será el más y el que mejor amará al Padre. Toda una reflexión que va configurando el espíritu de Vicente. Eso viene de Pedro de Berulle. Berulle trata de fundar, fijaros, con otros sacerdotes, una congregación, la congregación del oratorio, y a ese primer núcleo pues perteneció San Vicente, pero su espiritualidad le llevará por otros sitios y al final reniega de pertenecer a ese nuevo instituto que quiere fundar Berulle. Estas personas y diversos acontecimientos van a ir moldeando la figura de Vicente hasta lograr descubrir el rostro nuevo de Dios.
una de las experiencias que vive y que le forjan en el espíritu a Vicente de Paúl es la tentación que tuvo contra la fe. Vicente de Paúl sufre una noche oscura, una crisis espiritual que, como ocurre en el desarrollo espiritual de las personas, superada le abre el nuevo horizonte de Dios. Su vida en París, tratando de hacer carrera, le pone en contacto con esa vida palaciega que os he dicho de la reina Margarita, viviendo una vida ociosa. Y la vida ociosa es la fuente de todos los pecados, como le pasó a David. Y a la vez se le acerca un famoso doctor que pertenecía también a ese séquito de la reina y que sufría una espantosa crisis de fe. Y unas cosas y otras le contagiaron al propio Vicente. Los años clave son esos que os pongo ahí, el 1613 y 1617, como 4 años. Años en los que San Vicente se enfrenta a toda su vida anterior y se pregunta por la autenticidad de su vida. Para intentar ver más claro, mientras se debate en una crisis de fe, Vicente se esfuerza por vivir las palabras de Cristo. ¿Cuántas veces hicisteis un servicio a estos pequeños? A mí me lo hicisteis. Es decir, que se entregó a la práctica de la caridad. Y lo hizo pues visitando y ayudando a los enfermos del Hospital de San Juan de Dios, de París. El acercamiento a los pobres, él nota que le tranquilizan el espíritu y le iluminan. En esta situación nos dice el primer biógrafo de San Vicente, dice Abelí, se decidió un día a tomar una resolución firme e inviolable para honrar más a Jesucristo e imitarle más perfectamente de lo que hasta entonces había hecho, que fue dar toda su vida por su amor a Dios al servicio a los pobres. Esta es mi fe y esta es mi experiencia, dirá San Vicente. Así se expresa Vicente cuando quiere señalar la fuente de todo su ser y de todo su actuar. Y esa experiencia tiene lugares propios. El primer lugar propio es un pueblito cerquita de París, Clichy. Vicente necesita colocarse en situaciones concretas donde poder percatarse de que el pobre pueblo se muere de hambre y se condena, como dirá él. La relación con Berulle le va a permitir que en 1612 pues ejerza por primera vez en su vida el ministerio parroquial en este pueblito cerquita de París, donde se siente feliz Vicente de Paúl. Ahí se encuentra feliz. Descubre el sentido de su sacerdocio centrado en el dinamismo de la encarnación de Cristo, pues se siente cercano, solidario, ¿verdad?, de aquellos a quien sirve. Eso que os pongo ahí, atiende espiritualmente, predica con entusiasmo, con persuasión, visita a los enfermos, consuela a los afligidos, socorría a los pobres, reprendía a los extraviados, anima a los pusilánimes, es decir, un buen párroco. Pero una tarea pastoral que va a convertirle a él mismo, como nos pasa a todos. En Clichy, Vicente de Paúl tiene esa experiencia práctica pastoral que perfilará sus grandes líneas de actuación posterior. Y ahí os pongo lo esencial. En síntesis, en este pueblo realiza todo lo que luego va a hacer a lo largo de su vida. ¿Y qué hace? Pues la evangelización de las gentes del campo, la movilización de los poderosos a favor de los humildes, la caridad, la formación del clero. Otra experiencia que vive es en la casa de los Gondí. Berulle le invita a Vicente a dejar Clichy en un momento determinado a ingresar como preceptor en una de las familias más ilustres de Francia, que es los Gondí. De nuevo en París, en un ambiente palaciego.
recupera la tarea de ser preceptor de los hijos de los Gondí, se encuentra a su vez en esa crisis espiritual, sigue en esa crisis de fe impresionante y de nuevo acecha la vida ociosa. A la vez le van a ir lloviendo diversas prebendas, pero Vicente ha dejado de ser ya aquel que busca un honroso beneficio. Ya no se deja seducir por ellas. Vicente es otro hombre. No se deja atrapar, sino que por sí mismo emprende la tarea de atender a los criados del palacio y a los campesinos de las tierras, de los Gondí, pues les acompañaba visitando los territorios diversos que poseían. Poco a poco la experiencia de Dios se va perfilando. La misma señora de Gondí le hace confesor suyo, una mujer muy atormentada. Él la lleva por el camino que ha aprendido él mismo, el del servicio a los pobres. No sabemos cuándo tomó la determinación de dedicarse a los pobres, pero quizá fueron estos años en los que vive en la casa de los Gondí, visitando los campos y entrando en contacto con sus campesinos, cuando empieza a descubrir la pobreza en la que viven. Bien, pero donde él va a vivir experiencias determinadas y determinantes son, en primer lugar, podríamos llamar, lo que os pongo ahí, el descubrimiento de una vocación, ¿verdad? El encuentro con los pobres tiene lugares propios y concretos. En la casa de los Gondí, ¿verdad?, donde descubre que el pobre pueblo se condena, y esa va a ser un poco el origen de la primera fundación que haga, de los padres paules, de los padres de la misión. El origen es una confesión de un campesino de Galnes que pone ahí, ¿verdad?, que declara haberse condenado sin la confesión que ha realizado con el señor Vicente. Y ello le lleva a darse cuenta de hasta qué punto están abandonados los pobres del campo, aunque haya muchos sacerdotes, muchísimos, y sin embargo están abandonados. Esto le marca a San Vicente. De tal modo que la siguiente experiencia será lo que la experiencia de, antes de he puesto esto, que sería la anterior, ¿vale? La de Folleville. Él le lleva a la experiencia de Folleville. ¿En qué consiste esa experiencia? Pues en darse cuenta de esto, de cómo está la gente, y en realizar un sermón. Es lo que se llamaba entonces, ahora decimos otra manera. Un sermón. Y un sermón que tuvo tal efecto que produjo tal cantidad de gente que venía a confesarse que aquello le impresionó a él. Aquello le impresionó y le marcó. La misma señora de los Gondí le decía: ah, señor Vicente, cuántas almas se pierden. ¿Cómo remediarlo? Pues a esa pregunta primera que le hace Dios de un modo fuerte, él responde. Y en esas respuestas continuadas, son respuestas continuadas, es lo de Samuel. Samuel tiene que intentarlo para terminar de acertar que es el Señor el que le llama. Son respuestas que muchas veces se equivoca uno, ¿verdad? Pero en las respuestas continuadas va a ir encontrando el camino de su propia vocación. Lo hace con la palabra, comienza a predicar en Folleville. Su primer sermón de misión tuvo tal acogida, como os he dicho antes, que él dirá: Dios bendijo mis palabras a que fue el primer sermón de la misión. Y Dios le hizo fructífero el día de la conversión de San Pablo. No sin razón hizo Dios esto en tal día. Así es como comprende, cuando más tarde funde la Congregación de la Misión, que sus raíces están en este acontecimiento, y fija ahí la fecha de su fundación. Por eso los padres paules celebran el día de su fundación, aunque ellos nacieron más tarde, el 25 de enero. A partir de esas experiencias, Vicente sigue un camino de descubrimiento de Dios y de sus llamadas. La experiencia de Galnes-Folleville hace pensar a Vicente y siente que Dios le llama a otra parte,
que no puede seguir siendo preceptor de niños. Claro, ¿y dónde va? A Clichy, donde se había sentido tan... No, que está muy cerca de París, y se lo pregunta a Berulle, y Berulle está de acuerdo con él. Y él mismo se encarga de proporcionarle otro pueblo, pero lejos de París, cerca de Lyon, en Châtillon-les-Dons. Ahí es donde va. Vicente acepta ir allí, y bajo pretexto de un viaje, porque los señores de los Gondí no le dejaban irse de allí, les engañó, les dijo que iba a un viaje y se fue a Châtillon. Pero ahí a San Vicente ya no le atrae conseguir alguna prebenda. Châtillon es una parroquia dura y pobre. Al llegar no tiene dónde alojarse porque la casa parroquial está en ruinas. La iglesia sí que está un poco decente, por lo menos, ¿no? Pero la situación espiritual de las gentes de aquel pueblo era horrible, deplorable. Ahí comienza un nuevo trabajo duro de pastoral. Visita las casas, la escuela, predica, catequiza, administra sacramentos. Y en medio de esa situación llega una llamada y un acontecimiento que también a él lo marca. Muy sencillo, elemental, muy pobre. Es que es así San Vicente de Paúl, muy pobre, muy normal, diría yo, muy normal. ¿Y qué pasó? Pues que un día, antes de celebrar misa, se le acercan diciendo que una familia lo está pasando muy mal, lejos, un poco lejos, en uno de esos caseríos que había por allí, y entonces él predica y invita a que la gente vaya. Y la gente aquel día fue muchísima gente. Y cuando lo vio San Vicente, aquella experiencia le dejó marcado. Su frase principal es esta: he aquí una gran caridad, pero está muy mal organizada. Muy mal organizada. Y eso es lo que le llevará a fundar las caridades, lo que ahora sois las voluntarias, ¿no? Las caridades, que se llamaban así, ¿no? Que entonces no existía Cáritas, como sabéis. Entonces San Vicente intuye que la parroquia tiene que organizar el servicio de la caridad, y de un modo organizado. Bueno, pues a partir de esta experiencia de Châtillon, Vicente se da cuenta de que el servicio a los pobres es el signo de quien cree que Dios es el defensor de la causa de los pobres, y la caridad es la expresión visible y creíble de la Iglesia de Cristo. Al mismo tiempo, cobra conciencia de que la caridad puede ser eficaz y debe ser organizada. Bueno, no me he dado cuenta y no he pasado esto, ¿verdad? Es lo que os he dicho. Entonces, el tema más importante son, lo que llamamos el monte de los pobres para Vicente de Paúl, como para Elías el monte Horeb. Esas experiencias llevan a Vicente a descubrir su vocación y su misión. Sabemos que esta experiencia del descubrimiento del pobre le sacó de sí mismo y le descentró de sus propios intereses. Conocer la situación de los pobres le llevó a cambiar su mentalidad, cuando ahora estamos hablando de que escuchar a los pobres es formarse, es que viene de lejos el asunto. Que cuando escuchamos a los pobres cambiamos la mentalidad y su forma de actuar. Hay como un proceso progresivo en su cambio de mentalidad, en su manera de mirar a los pobres. En un primer lugar, como os he dicho antes, la pobreza para Vicente es el resultado de no saberse defender la vida. Después, cuando se acercó a los pobres, emprendió acciones que le ayudasen a salir de ella. Ya le empiezan a interesar los pobres. Más tarde, cuando Vicente se da cuenta de que la sociedad francesa es una máquina de hacer pobres, dirá: los pobres constituyen mi peso y mi dolor. La experiencia y el descubrimiento del pobre lleva a Vicente a ahondar
en la profundidad de la miseria, a oponerse a sus causas, a buscar a las personas que trabajen en reducirla. La experiencia y el descubrimiento del pobre le llevan a ahondar en las causas de la pobreza, a oponerse a ellas, a buscar personas que trabajen por reducirla. A San Vicente, el descubrimiento de los pobres le hace descubrir y encontrar el rostro de Cristo. Y esta es la experiencia más inefable. Y es esa experiencia religiosa la que se convierte en la fuente de sus motivaciones y la que orienta su estrategia y su dinámica. Pero esa experiencia no es algo puntual ni logrado de una vez, necesita crecer y madurar. Las experiencias continuadas desarrollan la misericordia en el corazón, llevan a realizar obras de misericordia y a una sencillez de vida, y pasando por una vida de solidaridad, de encarnación, se irá plasmando toda una experiencia de Dios que lleva a reconocer al mismo Cristo en la persona del pobre. Así decía San Vicente, como os digo ahí, no debemos juzgar al pobre por su vestido, por su apariencia exterior, ni por su capacidad, pues con frecuencia son ignorantes y rudos, pero si se mira a los pobres a la luz de la fe, entonces se verá que está en lugar de Dios, del Hijo de Dios, que escogió ser pobre. La frase de él más típica es: hay que dar la vuelta a la medalla para descubrir en el rostro del pobre la presencia de Cristo. San Vicente de Paúl, otra de las experiencias que vive es lo que yo os pongo ahí, que es una provocación para él, lo que vive en Montmiguel y el Marché. Hay un acontecimiento que terminará de configurar pues la vida de Vicente de Paúl. En Montmiguel, un protestante que los hugonotes entonces de Francia, ¿verdad? Pues se le acerca y le dice a él, que está pues invitando a creer a las gentes y a ellos, y a él le dice y lo conserva San Vicente: por una parte se ve a los católicos del campo abandonados en manos de unos pastores viciosos e ignorantes que no conocen sus obligaciones y que no saben siquiera lo que es la religión cristiana. Y por otra parte se ven las ciudades llenas de sacerdotes y de frailes que no hacen nada. Puede que solamente en París haya hasta 10.000 que dejan a estas pobres gentes del campo en una ignorancia espantosa por la que se pierden. ¿Y quiere usted convencerme de que esto, y se refiere a la Iglesia, de que esto, la Iglesia, esté bajo la dirección del Espíritu Santo? Esta frase se le queda clavada en el corazón a Vicente. A través de las palabras del protestante, Dios en realidad está interrogando a San Vicente. Cristo vino a anunciar a los pobres la buena noticia y la Iglesia es su continuadora. Pero si la Iglesia no lo hace, ¿cómo creer en ella? Otra llamada de Dios que Vicente acepta y responde no con palabras para tratar de defender a la Iglesia, sino con hechos. Guarda silencio y continúa la tarea que viene haciendo de evangelización de las gentes de los campos. Se entrega a evangelizar a los campos y trata de que otros sacerdotes también lo hagan. Al año siguiente, mientras Vicente de Paúl, en compañía de algunos sacerdotes ya de la misión, en Marché, una población muy cercana a Montmiguel, se vuelve a encontrar con el protestante. Y este, al constatar la preocupación evangélica de los misioneros por los pobres del campo, se convierte. Eso también es una de las experiencias que marcan a Vicente de Paúl. Muchos años después, al recordar estos acontecimientos, Vicente dirá: qué dicha para nosotros los misioneros verificar, trabajando como trabajamos en la instrucción y santificación de los pobres, que el Espíritu guía a la Iglesia. A partir de esta experiencia, la fe de Vicente de Paúl jamás separará tres realidades que clarifican a la vez su interior: Cristo, Iglesia, pobres. A la vez,
fijaros que vive esos acontecimientos. Vicente de Paúl vive una lucha interior, tratando de crecer en la fe y en la donación a Dios, tratando de buscar su voluntad y de realizarla a través del servicio a los pobres. Se da cuenta a la vez de una cosa, y es que su carácter le impide crecer, pues con facilidad su carácter fuerte le lleva a aislarse y a caer en la melancolía. Siente que eso le paraliza y le impide crecer. Se debate entre las dudas a la vez de si fundar una congregación o no, para misionar a las gentes del campo, y eso le llena de una tensión y le atenaza, añadido a su carácter seco, árido, duro, agresivo, de campesino, de luchador en la vida. Todo eso es lo que le pasa a Vicente. En un retiro que vive en Soissons, en 1621, Vicente busca cómo transformar su forma de ser y encuentra en la doctrina de San Francisco de Sales una luz y un camino. Sabéis cómo San Francisco de Sales decía, ¿verdad?, esa frase de que se consigue más moscas con una cucharadita de miel que con 1000 barriles de vinagre, para expresar esto, ¿verdad?, la importancia de la mansedumbre para tratar a los pobres como un elemento esencial en el trato con los pobres. La mansedumbre. Pues él no la tiene. Y como no la tiene, de un modo especial le pide al Señor que le cambie el carácter. Y se fija y se deja ayudar por la luz que le ofrece San Francisco de Sales. Le pide a Dios que le libere de una cosa y de otra, de esa melancolía y de ese carácter. A partir de ese retiro, Vicente irá encontrando un mayor equilibrio interior. Bueno, al final de su vida se dice de él que no había un hombre más dulce en toda Francia que San Vicente de Paúl. Toda una tarea y un trabajo que el Espíritu tuvo que realizar en él. A partir de ese retiro, Vicente irá encontrando un mayor equilibrio interior. Vicente, por ejemplo, visitará a su familia después de ese retiro y volverá a aparecer la tentación, y la tentación siempre es, ayudar a mi familia, ser una ayuda para mis familias. Pero Vicente no cae en la tentación, porque va entrando en la escuela de Jesucristo, aprendiendo como él a desprenderse de todo para unirse más con Dios y compartir más con los pobres. Lo que ha aprendido, lo dice así San Vicente, debemos desprendernos de todo aquello que no es Dios y unirnos con el prójimo por caridad para unirnos con Dios por Jesucristo. Esas son sus frases, a veces así, lapidarias. Abnegación y desprendimiento. Eso es lo que vive Vicente de Paúl a partir de ese retiro en Soissons. Abnegación y desprendimiento para poder descubrir y realizar la voluntad de Dios. Esas son las manos que amasan la evolución interior de San Vicente de Paúl. Y es verdad que siempre, como os digo ahí, la clave siempre estará en los pobres, ¿verdad? Iluminado por el señor Duval, intenta cada día ver más claro, y al final el Señor le dice, mira, un siervo que no conoce la voluntad que conoce la voluntad del Señor y no la hace, será censurado en muchas cosas. Eso es lo que le lleva, esa frase de Andrés Duval, a decidirse y fundar la primera congregación que realiza. Bueno, pues, ¿qué experiencia de Dios después de todo este recorrido se sigue en San Vicente? Pues Vicente de Paúl, a lo largo de su vida, volverá a todas estas fuentes de atracción en donde él ha bebido y experimentado la novedad de Dios, a todos estos acontecimientos vividos. Esta experiencia de Dios ha dado sentido a su vida, la ha recreado y le ha vocacionado.
Y como todo creyente, al hacerlo, reconocerá que ha sido Dios el que le ha salido del encuentro en cada fuente del camino. En todos ellos, Vicente de Paúl ha descubierto a Dios y esa experiencia la ha plasmado en una vocación y en una misión. Ha llegado a ser un hombre libre y disponible para Dios y para los pobres. La experiencia de ese Dios, pues la podemos describir así. No me entretengo mucho en ello porque si no he visto que quizá lo que he preparado ha sido un poco largo. Simplemente los títulos. Un Dios providente y creador, un Dios encarnado, Jesucristo, en esa triple dimensión de lo que es el Cristo vicenciano, como lo mira San Vicente de Paúl y cómo lo vive, el Cristo que adora a su Padre. Es que le adora, le ama profundamente, es el adorador del Padre. Y como le adora, pues es el Cristo que quiere realizar lo que el Padre Dios quiere. Su plan salvífico, amoroso, ¿verdad? Y cómo hacerlo, pues lo realiza siendo lo que hacía Cristo. Cristo evangelizador de los pobres. Pues esa es la experiencia de Dios. Podía explicitarlo un poco más, pero no me entretengo en esto, ¿vale? Si queréis, el Dios en que cree Vicente de Paúl y que es el que anuncia en las misiones y al que comparte con sus discípulos, es el Dios de la alianza, un Dios amor, fidelidad, lleno de entrañas de misericordia, un Dios que es un pozo de ternura, son expresiones de San Vicente, un pozo de ternura, un Dios que se revela como comunidad de amor y por su presencia en la historia de su pueblo. Ese Dios Trinidad, comunión de personas, es el modelo y el estímulo en la vida comunitaria, dirá él. Así como ese Dios de entrañas de misericordia es la fuente de nuestro dejarnos afectar por el sufrimiento ajeno, que nos lleve a hacer algo por aliviarlo. Esa experiencia de Dios es la motivación que dirige toda su vida. Y esa experiencia de Dios, madre mía, sí, ya casi Laura, yo tengo un pecado que siempre me alargo más de la cuenta. Lo paso así, aunque no sean nada más que las diapositivas. A Vicente de Paúl, ¿verdad? Pues acercarse a la figura de él es sentir la fascinación por la riqueza desbordante de su vitalidad, por la fuerza de un hombre de fe que responde a las necesidades de su tiempo, por el genio organizador de un hombre tenaz y solidario, por su amor creativo y por el fuego interior de sus palabras apasionadas. Vicente de Paúl, atento a la providencia que se manifiesta en los acontecimientos, que llega a sentirse solidario y responsable prácticamente todas las miserias e injusticias de su tiempo, los enfermos pobres de los hospitales, los condenados a galeras, los niños expósitos, los que no tienen posibilidades de formación ni escuelas, los ancianos, las viudas pobres, los arruinados por las guerras, no solo de Francia, sino también de Italia, de Polonia, de Irlanda, de Argelia, de Túnez y hasta Madagascar. Es impresionante la creatividad de este hombre. Y esos tres niveles, ya desde entonces él, eso que señalamos nosotros ahora, él tenía muy claro estas tres cosas. Nunca faltaba en su acción caritativa la acción existencial, nunca. Pero eso sí, nunca que generase dependencia. Y él, fijaros lo que dice él, para una frase de él: no hay que asistir más que a aquellos que no pueden trabajar ni buscar su sustento y que estarían en peligro de morir de hambre si no se les socorre. En efecto, apenas tenga alguno fuerzas para trabajar, habrá que comprarle algunos utensilios conforme a su profesión, pero sin darle nada más. Así, de un modo claro y clarividente, ya en aquel entonces Vicente de Paúl. Por supuesto que también denuncia a los políticos, al cardenal Mazarino, pues denunciándole como el causante del sufrimiento de las gentes, denuncia a los ricos que no pagan los impuestos, denuncia pues a las conciencias de los poderosos para que utilicen sus poderes para favorecer a los pobres. Bueno, yo creo que es la hora, ¿verdad? Me voy a quedar aquí y únicamente, si queréis, paso lo que he preparado porque me parece importante
¿De dónde emana todo esto? Es toda una espiritualidad que es lo que llamamos la espiritualidad de encarnación. El Dios de los pobres, que se ha hecho transparente en los pobres, desea salir a su encuentro para salvarlos. Y la respuesta al amor de Dios que se le manifiesta en la historia es amarle, deseando realizar su voluntad, colaborar con Él en su proyecto. Y la voluntad de Dios en Jesucristo la realiza encarnándose. ¿Y cuál es el dinamismo? Que San Vicente se queda atrapado por él y lo que le engarza en toda su espiritualidad. Pues primero, él ve que Cristo lo que hace es anonadarse, es hacerse pobre. Segundo, vive con un estilo de vida y por eso hay que revestirse del Espíritu de Jesucristo. Utilizando esta frase de San Pablo, él habla mucho de ello. Y hay que evangelizar a los pobres, generando un estado de caridad, para él la regla es Cristo. ¿Qué haría Cristo en este momento? Y eso, unido a la caridad que él tiene, pues lo que Vicente de Paúl pues va haciendo el mismo camino de Jesucristo a lo largo de toda su vida. Bueno, no me entretengo, sin más. Si queréis, si preguntéis alguna cosa más, quizá explicite más cosas. Si no, pues mirad, esta espiritualidad tiene el dinamismo de la encarnación, conlleva una serie de frases muy significativas y muy importantes en San Vicente, que es que los pobres son nuestros señores y maestros, dice San Vicente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es alguien que ha visto que los pobres son Cristo. Y por eso son ellos los que nos enseñan. Eso es lo más importante de esa frase, es eso, si queréis. Aunque tiene una dimensión a la vez eclesiológica, la preeminencia de los pobres en la Iglesia. Ellos nos enseñan mucho, son los maestros. Otra cosa es eso, encarnarse, hacerse pobres, dejar que los pobres entren en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro mundo. Y una cosa muy importante es el testimonio de la caridad vivida, que es lo más importante para él. El dinamismo que imprimió la vida de San Vicente de Paúl consiste en eso, en dejarse atraer por la caridad que lleva, en frases de él, hacer efectivo el Evangelio. Y ha de ser una caridad bien organizada. Eso a la vez le lleva a unificar su vida. Él lo que se llama es la integración de la caridad. Frases, no me da tiempo a decir más cosas, que son lapidarias pero que son elocuentes de la espiritualidad de Vicente. Hay que dejar a Dios por Dios. Dejar a Dios por Dios. Pero a la vez tiene otra frase cuando alguien le dice hay tantas cosas que hacer, ¿cómo vamos a entretenernos? Hay tantas cosas que hacer, padre, le decían las hijas de la caridad, dice, pues sí, hay que hacerlas. Pero hay que hacerlas no tanto para verlas hechas, sino para ver a Dios en ellas. Es un místico de la acción, un contemplativo. Este es Vicente de Paúl, en grandes rasgos, y aquí me callo. Que yo no me canso, pero tenemos que intentar guardar un orden. Vamos a dejar un tiempecito por si alguien quiere preguntar, quiere compartir. Ahora es el momento, ya que tenemos la suerte de poder hacerlo. Mientras se animan voy a decir yo algo. A mí personalmente me ha impresionado mucho
La primera parte, bueno, todo, pero la búsqueda o el descubrimiento de lo que es la vocación, ¿no? Cómo se va desarrollando este proceso en San Vicente de Paúl, de una manera pues tan sencilla, ¿no? La vida en la que le va marcando y le va educando, ¿no? Yo le pido muchas veces al Señor para mí eso, porque los acontecimientos son los mismos para todos, pero no todos saben leerlos de la misma manera, ¿no? A veces somos torpes, ¿no? Y somos necios para comprender, como le dijo el Señor a los discípulos de Emaús, ¿no? Y, no sé, me ha gustado mucho porque no hay así una experiencia, bueno, ha habido muchas experiencias, pero que son experiencias en la medida en que él le ha dado importancia a esas cosas que le han pasado, ¿no? Y ha visto ahí como clarísimamente, ahí es donde nace la vocación, ¿no? A la que Dios le llama, ¿no? Su vocación sacerdotal, su vocación cristiana, ¿no? Y la vocación en Cáritas, la del cristiano, ¿no? O cuando decimos necesitamos cristianos pues comprometidos, vocacionados, que sientan esta pasión y esta vocación, ¿no? Y la verdad es que yo creo que esto lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo esa inquietud la tengo como sacerdote. Muchas veces me gustaría que yo pudiera transmitir a otros, ¿no? Pero claro, no puedo transmitir si yo no vivo. Esto en definitiva es una gracia de Dios, ¿no? Por eso yo creo que un santo es un regalo de Dios para su época, ¿no? Y hoy hacen falta santos. Yo creo que hay muchos. Y a lo mejor están aquí entre nosotros. Porque vuestro contacto y vuestra cercanía con los pobres no os están dejando indiferentes, ¿no? Y en Cáritas tenemos, pues eso, que podemos hacer las cosas mejor, que podemos organizarnos un poquito mejor, que podemos... Pero, no sé, yo creo que lo que pretendíamos con el acercar estos santos, estos gigantes de la caridad, a la vida de lo que son los voluntarios de Cáritas, es pues para avivar el fuego de la vocación, esa vocación a la caridad y al servicio, ¿no? Y nuestra vocación, cada cual como donde está, ¿no? Yo como sacerdote, Antonio como... y aquí Sor, no sé cómo se llama, pero como hija de la caridad, Sor Carmen. Pues Sor Carmen también habrá escuchado muchas veces hablar de San Vicente, ¿no? Pero esto es un mensaje siempre antiguo y siempre nuevo, ¿no? Porque, bien, pues que yo no he preguntado nada, yo he sido compartir. Pues como no hablabais, pues ya hay quien quiera hablar por allí. Allí parece que... Venga. En una hora, ¿no? Te lo pongo aquí en el papelito, has sabido sintetizar la vida grandiosa de este gran santo que tú has tenido y nosotras tenemos por fundador, ¿no? Ha sido una charla, una conferencia maravillosa, entonces te felicito porque estás lleno del espíritu vicenciano y este espíritu vicenciano sé que en tus parroquias lo irás propagando, lo irás impregnando a toda aquella juventud y a todas aquellas personas medianas y mayores que se acerquen a ti. Eres un apóstol de la caridad como San Vicente y esto lo llevas dentro de ti y yo te felicito porque lo hagas efectivo durante toda tu vida. Muchas gracias. Bueno, yo no he tenido, sigo teniendo el espíritu vicenciano, ¿eh? Y sí. Pues yo sencillamente darte las gracias, porque el recorrido de la vida de un hombre, San Vicente de Paúl, tan querido para nosotras, hijas de la caridad, para toda la familia vicenciana, ese recorrido de toda su vida te ha estimulado, te ha animado, te ha ayudado, pues a darle gracias al Señor por haber tenido un hombre en la tierra con ese carisma de amar tanto a los pobres, haberlo heredado nosotras y sentir la inquietud de vivir y ser fieles al carisma que San Vicente nos legó. Por eso, gracias Jesús, el Señor se ha servido de ti para que esa inquietud la sintamos y ese agradecimiento, porque verdaderamente, qué dicha
poder servir a Cristo en el pobre. Y todos los que estamos aquí lo podemos decir. Por eso, Señor, gracias. Y que cada día nuestro servicio sea más de acuerdo con las actitudes que San Vicente quería que tuviéramos en el servicio. Delicadeza, respeto, comprensión, cariño. Eso es lo que le pido al Señor para que nuestro servicio cada día sea más auténtico, más ese espíritu de fe que el Señor tiene que acrecentar en nosotros para poder ver a Cristo en el pobre, que será la manera de poder tratarle de la manera que todos queremos. Así que gracias, Jesús, y gracias a todos los que nos encontramos aquí, que nos hemos podido enriquecer con ello. Yo doy gracias a todos, que esto sirve de reflexión. Cada uno aporta y es una reflexión común. Yo quería expresar algo que es una preocupación hoy en la Iglesia y que he visto que en San Vicente pues ha sido una realidad. El hecho de hacer una Iglesia creíble lo ha insistido en él, en ese punto, y es más esa experiencia que vive San Vicente con el protestante, ¿no? Entonces yo pregunto hoy, no sé, simplemente expreso una preocupación que me imagino que en Cáritas es lo que está llevando a todo esto, ¿no? La importancia de que hoy también, para hacer la Iglesia creíble, pues necesitamos esa creatividad. ¿Y cómo ser hoy una Iglesia creíble? Sí, sabes, mira, yo no he insistido en muchas cosas, he venido a hablar de San Vicente, ¿verdad? Pero efectivamente de ahí, de cada una, podemos ir tirando del hilo, ir desarrollar muchas cosas y muy importantes. Son luces que ya San Vicente nos da. O sea, muchas de las cosas que Vicente vivía y que dijo fueron muy integradas en el Concilio Vaticano II. Y de ahí vienen muchas cosas que ahora nosotros reflexionamos y que Cáritas ha recogido, pero están enraizadas en esta experiencia de él. Desde luego, ahora que se habla tanto se habla tanto, todavía no está ni muy claro, ni siquiera a veces entre la gente de Cáritas, que evangelizamos a través de la caridad. Esto ya lo tiene muy claro San Vicente de Paúl, no solamente muy claro, sino que es lo que plasma él en su vida. Y por supuesto a él, esa experiencia, digo, que fue muy fuerte para él, el darse cuenta de que o la Iglesia es la Iglesia de los pobres o no es creíble. Y a eso se empeñó él, y en eso se empeñó. Y el Papa, pues, las indicaciones de ahora están en esa misma línea. Claro. A mí me ha impresionado, ¿no? Y me motiva muchísimo. ¿Se oye? Motiva mucho el entrar en la dinámica de San Vicente, viéndolo desde un hombre fuera de lo normal, pero en lo mal. No fuera de lo normal en lo realzado, ¿no? Sino que era un hombre, eso, pues de lo que somos muchos ahora, ¿no? Que nos tiramos para un lado, nos tiramos para el otro, vivimos nuestra sombra, nuestras crisis de fe y esos momentos. Pero que eso motiva porque sabes que al final, desde ese encuentro fuerte con el Señor, desde que en tu vida se ha producido ese encuentro y que ves que el camino al que te llama a vivir es el camino de Jesucristo, de entregar la vida por los otros y en especial ahora, en este caso, vivir para los pobres. Mi inquietud es, mi mentalidad la tengo que cambiar, pero en el trasfondo yo veía que San Vicente evangelizaba y después invitaba a servir a los pobres, desde un encuentro primero personal con el Señor, para después poder ser el reflejo del rostro del Padre y de la misericordia del Padre. Bueno, yo no comento nada, quiero decir que son reflexiones y compartimos entre todos, ¿vale? Ojalá que la reflexión común pues nos encienda a todos y nos dejemos inspirar por San Vicente, ¿vale? Sí. Bueno, pues yo quería preguntar, Jesús, desde
el momento en que estamos ahora viviendo, los pobres creo que son muchas veces los más jóvenes, la gente joven, los que se ven con una espiritualidad, muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero hay muchísima gente pobre en ese sentido espiritualmente que desconoce mucho a Cristo, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de San Vicente Paúl, desde el punto de vista tuyo, como párroco has estado mucho tiempo en una pastoral dedicada a los jóvenes, ¿qué nos comentarías de cómo podemos acercarnos, cómo podemos acercarnos a esa experiencia, relacionarnos con ellos, mostrar a Jesús en ellos? Casi nada. Es verdad que he llevado mucho tiempo dedicado a los jóvenes, mucho tiempo, casi toda mi vida. Pero qué curioso, yo ahora estoy viviendo en Güejar Sierra una de las experiencias más lacerantes para mí, que es que llevo 7 años y no he conseguido ni un solo joven que venga a la catequesis. Fíjate tú. Digo que la situación, quizá Güejar Sierra es un poco especial, la situación, ¿verdad? Pero me doy cuenta que en muchos lugares resulta difícil el llegar a los jóvenes hoy, ¿verdad? Mira, yo creo que es otra pobreza. ¿Cómo lograrlo? Yo, desde luego, lo que yo creo es que no es a base de entretenerles o de hacerles las cosas divertidas. Eso al final no queda nada. Absolutamente nada. Incluso son los que luego pasan a la indiferencia. ¿Cómo hacerlo? Pues ofreciendo el Evangelio, lo mismo que San Vicente. El Evangelio lleno de alegría. Quizá una cosa muy importante es ofrecer signos comunitarios donde los jóvenes puedan sentirse acogidos e integrados, aunque caminen, ¿verdad?, de un modo un tanto autónomo ellos, pero son esas cosas. Desde luego el servicio a los pobres también, ayudarles a encontrarse con los pobres. Aquí hay una jovencita que la he tenido yo desde que era pequeñita, y es esas cosas, ¿verdad, Marina?, lo que a ti te han podido mantener en todo un proceso de maduración en la fe y permanecer en ella. Quizá pues todo eso, es que es muy difícil darte ahora recetas de pastoral, ¿sabes? De repente se me ocurre eso, por no alargarlo mucho. Muchas gracias. Última ya, si alguien quiere hablar, vamos a ir cerrando. Pues efectivamente este desafío último que tú has planteado, yo creo que es un desafío de la Iglesia, el ser o no ser, ¿no? Y hoy en día vivimos en una cultura donde se nos muestra de muchas maneras que se puede construir una sociedad sin Dios, ¿no? Y nos lo quieren demostrar de alguna manera los que no creen en Dios y hacen también proselitismo o propaganda o difusión de su manera de entender la vida, ¿no? Vivimos en una cultura plural, ¿no? Y aquí nuestro ser o no ser, como Iglesia, como discípulos de Cristo, yo creo que depende mucho de nuestra credibilidad y de lo que nosotros podamos aportar. Este año pasado, no hace 2 años, estuvo don Vicente Altava, que es el delegado diocesano de Cáritas Española, en el encuentro que tuvimos de diocesano de principio de curso, hace 2 años, y recuerdo que la ponencia que tuvo fue la fuerza evangelizadora de la caridad. Y yo creo que efectivamente hay signos, hay detalles, hay cosas por las que vemos que la gente que no cree mucho, que no acepta mucho el credo de la Iglesia, sin embargo, todavía se sigue dejando tocar por el testimonio de Cáritas y de todo lo que hacen los misioneros, todo lo que es la acción esa comprometida al servicio de los pobres, ¿no? Lo cual quiere decir que ahí nos estamos jugando mucho, ¿no? Es como la prueba del algodón, ¿no? Todo lo que vosotros predicáis, si no se traduce después en un compromiso, en un testimonio, en un quedarse ahí al pie de la cruz, ¿no?, como la Virgen María, pues no sirve para nada, ¿no?
Entonces, esto también nos pone a prueba a nosotros, ¿no? Porque nosotros somos hijos de nuestra época y de nuestro mundo, y nos pasa como a todos, ¿no? Y los jóvenes son los que más se dejan imbuir del espíritu que hoy reina en la sociedad. Por eso es la dificultad de evangelizar. Jesús lo ha dicho, dice, toda mi vida trabajando con jóvenes, pero no creas que es Huejar Sierra, ¿eh? Es en todas partes, ¿eh? Yo hablo de mi experiencia. Ya, pero bueno, que es una realidad. A pesar de todo, bueno, yo creo que hay un campo, que es el campo de la familia, que es importantísimo, porque si la familia, los padres, ¿no?, a los niños, bueno, hay todavía. Vicente de Paul tuvo la suerte de tener una familia, unos padres, un ambiente, ¿no?, que mejor o peor le hablaban de Dios, aunque fuera un Dios, como ha dicho ahí, que él desconocía, y nosotros es que lo conocemos del todo. Pero lo bonito es perseverar al lado de ese Dios que no se separa de nosotros ni nosotros de Él, para que nos vaya mostrando cada día un poquito más su rostro, ¿no? Y yo creo que en el fondo los santos lo que nos ayudan es a eso. Y San Vicente de Paul nos ha recordado aquí un camino precioso, ¿no?, que queremos recorrer juntos. Así que yo le doy muchas gracias a todos los que estáis aquí y en particular a Jesús, y espero que esto pues dé fruto en nuestro corazón y que sepamos después contarlo a los demás, ¿vale? Y nada más, un aplauso.